106.5. Son las 6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol y a la de Telefuturo, Canal 23. Nosotros vamos a tratar estos temas que tenemos aquí. Boyer, que nos engañó como niños. Esto es a propósito hoy de la conmemoración del 181 aniversario del manifiesto del 16 de enero de 1844. Marcos Rubio nos entiende y reconoce. Y el gobierno debe parar la destrucción de las cuevas del Pomier. Debe parar y judicializar la destrucción de las cuevas del Pomier. Quiero referirme a esta información antes, porque la República Dominicana ha alcanzado 11.192.042 visitantes. La República Dominicana fue destino preferido de 11.192.042 visitantes, quienes lo escogieron para vacacionar entre enero y diciembre del 2024. La cifra representó un crecimiento de un 9% respecto al 2023 y de un 48% si se compara con el 2019, según los datos oficiales presentados ayer por el Ministerio de Turismo. Estamos creciendo sobre la propia cifra récord de este país, ha resaltado el ministro de Turismo, David Collado. Estamos hablando de 11.192.042 visitantes. La verdad es que es un logro de consolidación del turismo y eso indiscutiblemente es producto de todo el trabajo que se ha hecho de manera constante para ir alcanzando esas metas y no solo alcanzarlas, sino consolidarlas. Así que nuestro reconocimiento tanto al ministro David Collado como al presidente Abinader y a todos los que han hecho posible estos logros. Entonces, señores, quiero referirme en el orden en el que hice el enfoque, en primer lugar, a la conmemoración del día de hoy. Es el 181 aniversario de el acta de nuestra independencia, que fue el manifiesto del 16 de enero de 1844. Quiero hacerlo desde una óptica distinta, no solo desde la efeméride o comentar el documento, sino desde una visión distinta. Pudiera empezar preguntándome si los dominicanos acaso
nacimos traidores, si los dominicanos somos traidores, porque se apela a esa expresión con mucha facilidad, sobre todo cuando no se profundiza mucho en nuestra historia, aunque se cree conocerla. Y apelamos con facilidad a la designación de traidor, de vendepatria, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta me la hago porque el manifiesto del 16 de enero de 1844, entre otras cosas, en su extensión, explica la recesión que el pueblo dominicano le dispensó al presidente Boyer. Explica cómo los dominicanos recibimos aquí al señor Jean-Pierre Boyer. Lo recibimos con víctores, lo recibimos lleno de alegría, lo recibimos lleno de esperanza. ¿Y a qué llegó el que recibíamos de esa forma, al que nos entregamos abiertamente? ¿A qué llegó? Él llegó, pues, a aplastar nuestra primera declaración de independencia. Y sobre el cadáver de nuestra primera declaración de independencia vino un invasor y no lo recibimos como un invasor. Lo recibimos como un visitante, como un protector, como alguien que venía a ayudarnos, porque eso fue lo que creímos. Y eso tiene que ver con lo que es la construcción del concepto de la dominicanidad, que apenas estaba en su parte iniciática o en su parte inicial. No había todavía una conciencia, una creación de ese sentimiento de dominicanidad. Entonces, todo lo que ocurrió en esa etapa o en esas etapas hay que evaluarlo en función de eso. ¿Por qué el dominicano? Ya éramos dominicanos, aunque en esos momentos nos decíamos dominicanos españoles o españoles dominicanos. Ya éramos españoles dominicanos. ¿Por qué esa postura? ¿Por qué esa forma de aceptar de manera placentera una invasión? ¿Por qué la aceptamos de manera placentera? Porque sencillamente la mayoría del pueblo dominicano, de los dominicanos españoles, que éramos afrodescendientes, la mayoría, otra parte eran criollos, es decir, españoles, pero ya levantados aquí, pero había una población importante de afrodescendientes. Esa población de afrodescendientes, esos proyectos de los dos blanquitos, el primer blanquito fue Núñez de Cáceres, el segundo blanquito fue Duarte. La gente no se comió esos proyectos, no lo aceptó, no lo veía con confianza. No lo veía con confianza porque la gente creía que lo que querían esos españolitos era salir de Haití, pero era para ellos esclavizarnos, para ellos institucionalizar la esclavitud. Entonces, cuando viene el señor Boyer y dice, no, yo vengo a abolir la esclavitud, yo vengo aquí a darle vigencia a una constitución que garantiza los derechos
los derechos civiles, entre otras cosas, entre muchos otras, digamos, en otros beneficios. Pero yo vengo también a darles representatividad. Ustedes van a estar representados en la asamblea. Es decir, ¿a qué vengo yo? Yo vengo de la libertad. Yo vengo de la libertad porque los antiguos esclavos conquistamos la libertad y esa libertad la vamos a hacer vigente en toda la isla. A partir de entonces somos una isla de hombres libres a los que jamás nadie podrá esclavizar. Y desde luego, ¿qué voy a pensar yo? ¿Qué voy a pensar yo? Yo voy a creer más en este señor que en un blanquito que me está hablando de un proyecto de independencia que yo creo que es para joderme. Entonces, eso fue lo que pasó. Tanto con la independencia efímera como con el proyecto duartista. Eran proyectos que generaban mucha desconfianza, pero mucha desconfianza. Entonces, todavía no había una constitución de lo que es el sentimiento dominicano. Ayer nos refería Juan Daniel Balcácer lo que sustenta Pedro Enrique Sureña sobre todo este proceso, que Pedro Enrique Sureña no enfoca el problema de la independencia como algo que se armó en un día, sino como un proceso que duró prácticamente 50 años, que arranca con la independencia efímera y concluye con la guerra restauradora. Ahí es que aparece una conciencia de la dominicanidad. Por lo tanto, hablar de traición ante lo que no existía es un elemento absurdo. ¿Qué dice don Américo Lugo, por ejemplo, con relación a cuál era nuestra situación? Él habla de una absoluta falta de conciencia nacional. Dice que no constituye una nación y tiene poca actitud política. Ese pueblo es incapaz de gobernarse, carece en absoluto de tradición aprovechable y de educación. Grande debió ser la incapacidad para el estado del pueblo que soportó un cuarto de siglo yugo tan ambicioso como el haitiano. Es un pueblo que con sus actuales defectos de ningún modo puede servir para la formación de un estado. Es decir, nosotros nos creamos como nación cuando todavía no lo éramos. Y cuando todavía no teníamos condiciones para eso, y esas condiciones se articularon dentro de un proceso que tardó años. Por ejemplo, los hermanos Puello, José Joaquín y Gabino Puello, que fueron fusilados después por Santana, un año después de la independencia, para vincularse al proyecto de los colombianos, que era el proyecto de Duarte. Para vincularse a ese proyecto y apoyar ese proyecto, pusieron sus condiciones. Ustedes tienen que garantizarme que no van a restablecer la esclavitud, pues yo no creo en ustedes. No, nosotros no creemos en ustedes. Ustedes tienen que garantizarnos que no van a restablecer la esclavitud. Y sobre esa base fue que los Puellos se incorporaron al proceso, porque todo eso generaba todavía mucha desconfianza. Quiero recomendar un artículo sobre la conmemoración de hoy del defensor del pueblo, don Pablo Ulloa. Disfrútense ese artículo de Pablo Ulloa. Señores, paso inmediatamente con otros temas. Porque, bueno, creo que hablemos de la entrevista de ayer
en el Senado de Marcos Rubio, el próximo canciller de los Estados Unidos, el próximo jefe de la política exterior estadounidense, el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, que ayer fue entrevistado, y me voy a referir a su criterio sobre la República Dominicana, a lo que piensa de Cuba y a lo que piensa de Venezuela. Desde luego, empezando por lo que piensa de la República Dominicana. Yo creo que la República Dominicana contará con el privilegio de un secretario de Estado estadounidense que admira la República Dominicana, que reconoce la República Dominicana, la estabilidad de su economía, la resiliencia de la República Dominicana, el trabajo que la República Dominicana ha hecho para procurar desarrollo. Eso hay un reconocimiento que está expresado en sus palabras, en lo que dijo ayer ante el Congreso Marcos Rubio con relación a nuestro país, a la República Dominicana. Pero además de este planteamiento, yo pienso que República Dominicana, en República Dominicana, decía Marcos Rubio, como ejemplo de hacer las cosas bien. La gente no habla lo suficiente sobre la República Dominicana y ellos enfrentan un verdadero reto debido a su cercanía con Haití y la inestabilidad de ese país. Ellos también fueron uno de los países que más rápido sobrepasó la crisis provocada por el impacto del COVID-19. Y no solamente porque el turismo volvió a la normalidad de manera rápida, sino porque han sido capaces de hacer muchas cosas positivas. Eso dijo Marcos Rubio. Entonces, ahí hay dos cosas de mucho valor. Lo primero es ese reconocimiento a la República Dominicana. Que usted puede decir, bueno, ese reconocimiento también lo puede tener Europa, lo pueden tener líderes de otros lugares del mundo, que reconocen la estabilidad, la resiliencia de la República Dominicana. Pero no todos reconocen lo segundo que ha reconocido Marcos Rubio, que Haití representa una amenaza contra la nación dominicana y que los dominicanos son los que cargan las peores consecuencias de la inestabilidad en Haití y que este país, si no se protege de eso, no tiene futuro. Y yo creo que eso es muy valioso y nosotros debemos hacer provecho de eso, no desilusionarnos porque cae muy bien esto que ha planteado Marcos Rubio, porque algunos pueden ver el hecho de que nuestro presidente no esté entre los presidentes de América Latina que Trump ha invitado a su toma de posesión como un signo de que no tenemos vínculos cercanos con la administración Trump. Bueno, no podemos tenerlo más cercano que en ese reconocimiento que ha hecho el próximo secretario de Estado. Es decir, que hay una comprensión clara, meridiana de la realidad dominicana. Pero además, nosotros no estaremos tampoco tan alejados. Hay vínculos. Y hay vínculos directos con el presidente Trump. Y creo que esos vínculos directos con el presidente Trump se han ido amarrando,
se han ido amarrando. No sé si está por ahí disponible, porque no la pedí con tiempo, pero se pudiera buscar una fotografía del presidente Luis Abinader con el empresario Marco Jorge Elías. Ojalá que apareciera esa fotografía reciente del presidente Luis Abinader con el empresario Marco Jorge Elías. Mucha gente sencillamente ha leído el pie de esa foto y ve una foto de Luis Abinader con un empresario dominicano que se llama Marcos Jorge Elías. ¿Ustedes saben cuál es la razón de esa fotografía de Luis Abinader con Marcos Jorge Elías? La persona más cercana, es más, el embajador simbólico de República Dominicana ante Donald Trump va a ser Marcos Jorge Elías. Una persona de una relación directa con Donald Trump. De los primeros 250 socios de Mar-a-Lago, e incluso el hijo de don Marco Jorge Elías, le dice Marquito, es compañero de aula del hijo de Donald Trump y se han desarrollado juntos. Entonces, no es que estamos tan alejados, no es que no haya vínculos, los hay. Y de alguna manera esa fotografía me dice a mí que se están amarrando algunas cosas o que se están buscando algunas cosas. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la República Dominicana. Rubio habló de Venezuela, del concepto que tiene de que es un narcoestado, no un estado, y evidentemente que Venezuela la tendrá difícil con Marco Rubio. Y las empresas estadounidenses que Biden autorizó a operar en Venezuela, como la Chevron, también la tendrán difíciles. Y ya veremos lo que pasa. Y la reiteración de su criterio sobre Cuba, él entiende que Cuba sí tiene vínculos con el terrorismo. Yo realmente decía ayer que no lo creo, etcétera. Y no creo tampoco que él vaya a volver a colocar a Cuba en la lista de los países que apoyan el terrorismo. No hay razones para eso. Pero ya vimos sus declaraciones en ese sentido, que son declaraciones realmente muy, muy fuertes. Pero la verdad es que resulta muy importante para la República Dominicana que Marcos Rubio piense sobre la República Dominicana las cosas que dijo. Gracias, secretario. Muchas gracias. Y ojalá que fortalezcamos los vínculos con usted, que entiende muy bien la situación por la que atraviesa el pueblo dominicano. Miren, ayer se anunció el acuerdo de paz entre Israel y el grupo Hamas, lo que quiere decir que habrá un alto al fuego en la Franja de Gaza. Un alto al fuego después de 467 días de guerra, después de 46.700 muertos, la mayoría niños, muchos civiles. Pues tendremos un acuerdo de paz en la Franja de Gaza. Son parte de las cosas que se han dado en la etapa final del gobierno de Biden, e indiscutiblemente están muy influenciadas por el presidente Donald Trump. Muy influenciadas. Podemos enumerar varias cosas que han ocurrido después que Donald Trump ganó las elecciones en la transición de Biden.
Si la memoria no nos traiciona, en esa transición se produce la autorización a Ucrania para el uso de misiles de largo alcance. En esa transición se produce la negociación de un alto al fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano. El alto al fuego en el Líbano. En esa transición se produce la exclusión de Cuba del grupo de los países que apoyan al terrorismo, y en esa transición es que se ha producido este acuerdo con Hamás. La factura de Trump es indiscutible. Ahí está Estados Unidos, porque están el gobierno que se fue o que se va y el que llega han trabajado este acuerdo de manera combinada. Y los países que estuvieron mediando en esto fueron Qatar, Egipto y Estados Unidos. Señores, de lo que yo quiero llamar la atención con relación a estos acuerdos es lo que tiene que ver con la liberación de los rehenes de Israel que están en poder de Hamás, y cómo Israel le da la misma importancia a rehenes vivos y a rehenes muertos. Hamás tiene que entregar a los vivos, pero tiene que entregar a los muertos, porque para los fines de Israel, esos muertos no lo son hasta que no pasen por un proceso de la despedida que le corresponde, que básicamente se da en tres etapas. Está lo que ellos llaman el Shiva, que son las tres etapas del duelo, lo que ellos llaman el Shiva, el Shloshim, y está también, no me acuerdo cómo se llama la tercera etapa, pero bueno, esta etapa tienen funciones y tienen cosas distintas tanto para los familiares como para los seres queridos, y el duelo pasa por etapas distintas. Para ellos es muy importante, sus muertos son importantes. Es decir, fíjense que no solo es los vivos, no, es los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos que hay que devolver, a los vivos y a los muertos. Cualquiera diría, pero ¿qué quieren hacer con los muertos? No, los muertos para ellos tienen la misma importancia en estas negociaciones que los vivos. Entonces, esta es un resultado de todo este proceso de transición. Por lo menos, este conflicto, este desangramiento va a encontrar una pausa. Ya veremos qué pasa posteriormente con la guerra en Ucrania. ¿Qué pasa posteriormente con Venezuela? ¿Qué pasa posteriormente con Haití? Son cosas que están pendientes, pero es positivo. Hay que saludar esto, aunque sea sobre 46.700 cadáveres. Bueno, señores, miren. ¿Por qué insisto sobre las cuevas del Pomier? Déjenme presentar lo que plantea el informe EGI. Y este informe de EGI es hecho por técnicos internacionales. Ayer hablé de otro informe, porque el ministro de Medio Ambiente, Paino Enrique, dijo en la semanal que están esperando unos informes. Señores, para percatarse del crimen que se ha cometido allí, no se requiere más informe, ¿eh? No se requiere más informe para percatarse y para que el gobierno actúe de manera contundente y de inmediato. No se requiere más informe. Miren, ustedes saben cómo resume este informe
que se elaboró a solicitud de EGI sobre lo que ha ocurrido con las cuevas del Pormier. Las cuevas del Pormier son un total de 57 cuevas más un manantial. ¿Qué ha ocurrido con la explotación de caliza y otras explotaciones que hay? Bueno, ahí ha ocurrido lo siguiente. Número de cuevas destruidas, 9. Que ayer, tal vez por lo rápido que lo dije, yo mismo pude haber creado una confusión. Porque me referí a 9 cuevas destruidas y después hablé de 7 cuevas dañadas. Y la gente puede pensar, pero ven acá, y hay una contradicción. Porque ¿son 9 o son 7? No, señores, no hay ninguna contradicción. Es que hay 9 cuevas destruidas y además de las 9 cuevas destruidas, hay 7 cuevas dañadas. Es 9 destruidas, 9 cuevas destruidas y 7 cuevas dañadas. 7 cuevas dañadas. Eso plantea ese informe. Entonces, bueno, ahí hay 25 cuevas que tienen arte rupestre. Hay una que ya fue destruida. De las 25, entre las 9 destruidas, hay una con arte rupestre que fue totalmente destruida. Y dentro de las que están dañadas, hay 3 dañadas con arte rupestre. 3 dañadas con arte rupestre. Entonces, vamos a ver, pero yo creo que esos datos son lo suficientemente escalofriantes. Otro impacto. Contaminación de fuentes de agua subterránea que eventualmente llega a fuente superficial, la toma. Residuos, voladuras y explosivos. Cuando se hacen voladuras queda un residuo de alrededor del 30% del explosivo utilizado que luego pasa al agua subterránea, pudiendo así contaminar el acuífero. Estos explosivos están conformados por gasoil y nitrato de amonio. Este último es mortal para los niños en bajas concentraciones. ¿Quieren algo más? La contaminación en la toma. El emblanquecimiento de las aguas en la toma puede estar relacionado a perforaciones que comúnmente se hacen en canteras y con las voladuras se genera gran cantidad de polvo de cal que pasa a través de esas perforaciones al subsuelo y eventualmente al agua subterránea. Y eso, señores, que para actuar, para detener esos crímenes, estamos esperando informes. ¡Cambio y fuera!